Ay, Sí. no. ¿Ven por qué mis maridos me abandonan? Es que ¿quién puede con esa clase de mujer de esa manera? No, imposible. A ver, ¿ya estamos al aire? Así es, doctora, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces ya dije todo esto, ¿ven por qué mis Sí. maridos me abandonan? Bueno, pues entonces podemos entrar de lleno en eso porque, a ver, yo pensé que no estábamos en el aire, pero estando en el aire, pues como es una conversación y ya saben que no somos nada formales, nada, sino todo es en vivo, pero de verdad en vivo. Es decir, lo que al estar aquí, al volver a vernos, ¿sí? Después del fin de semana, no, pues entonces tenemos que crear la situación, la circunstancia aquí. Bueno, les decía yo que ven por qué mis maridos me abandonan. No me abandonaron, salieron huyendo. La realidad no les dio tiempo del abandono, ya no alcanzaron. No, están disculpados por anticipado. Bueno, uno ya murió, el padre de mis hijos, entonces soy viuda del primer esposo, ¿sí? Pero del segundo, pues no sé. Los nervios. Bueno, la cuestión es que estábamos diciendo que habían estado trabajando, porque yo había girado la línea del trabajo hacia la responsabilidad del sujeto que se suicida. Es decir, siempre ante el suicida, disculpamos por anticipado el acto y entonces denigramos su acto. Porque en el momento en que no responsabilizamos al sujeto por el anhelo, por el deseo, por lo que haya sido, ese anhelo de suspender su vida, ¿sí? No lo responsabilizamos, tampoco lo victimizamos, no sé si se dan cuenta, no. Pero estamos como frente al evento, frente al cadáver, en silencio. Y creo que eso es una injusticia tanto para los deudos, que siempre quedan con una culpabilidad enorme y que tienen que llevar un tratamiento largo. No lo hacen. En todo caso van a ver al psiquiatra pues para que les den medicamentos estabilizadores, pero el medicamento no procesa la experiencia psíquica, ¿sí? Calma los, digamos físicamente, los reactores de la experiencia psíquica, pero la experiencia psíquica no es tocada, ¿sí? Hay una respuesta indudablemente de los fármacos, hay una respuesta no psíquica, sino indudablemente orgánica, pero como está ligado el organismo, ¿sí? Y lo psíquico, puede tener efectos psíquicos que generalmente son de agravar más la situación. ¿Por qué? Porque no se procesa algo que se llama la culpabilidad de los deudos, en este caso de los padres, que se sienten culpables porque los hijos se suicidan. ¿Sí? Bueno, no, hablemos de la responsabilidad ética que tiene un sujeto respecto al acto de suspender su vida. Porque eso nunca se trata, no. Y nunca se ve. Y entonces degradamos al suicida, ¿sí? Y nos empezamos a hacer bolas de cómo vamos a localizar, a encontrar un lugar, ¿sí? Para ese evento. Además que en todos los casos que yo he tratado a posteriori, ¿sí? Han pasado 3 años, 4 años, 5 años del suicidio del hijo o de la hija, ¿sí? Y definitivamente no hay ningún proceso resolutivo en la cuestión, digamos, de la culpabilidad. Llegan con unas culpas que entonces no solamente el suicidio lo lleva a cabo este sujeto o esta persona, ¿no? ¿Sí? Hombre o mujer, sino los efectos en los deudos es devastador, ¿sí?
no los mata el hijo, digamos, con una pistola, pero finalmente les deja una carga tal de culpabilidad que los hace pedazos. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, ¿qué traigo? Sí, hablábamos, doctora, de estos casos que tienen que ver con la inteligencia artificial y de estas personas que han llevado a cabo un suicidio y los familiares lo que reclaman es cómo la inteligencia artificial, estos chats que establecen donde la inteligencia artificial les responde, los anima a llevar a cabo el suicidio. Me parece muy importante lo que usted acaba de tocar porque hay una responsabilidad subjetiva. Sí, claro. No se puede decir que la culpable es la inteligencia artificial, aunque en ese sentido, cuando la familia reclama y culpa a la inteligencia artificial, también la responsabilidad de ellos se deposita en la inteligencia artificial, ¿sí? Y no en el primero en el suicida, ¿sí? Y segundo, los padres, la familia, ¿sí? Sí, y algo que yo estuve buscando, porque Freud habla del suicidio a lo largo de toda la obra. Ah, sí, son 23 tomos, se los recomiendo. Pero encontré algo que me pareció muy importante porque habla de un caso de suicidio en psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, es una mujer que es atropellada accidentalmente, pero que la pareja, porque es principalmente él el que habla con Freud de cómo ocurre el accidente, dice algunos detalles que son muy importantes porque él dice, ella no era descuidada. Primero que nada no fue, digamos, un paso en falso por descuido. ¿Y? Sí, y no era descuidada, o sea, era una persona muy meticulosa, y la forma en que ocurre el accidente, que es que un coche la atropella, fue muy particular porque pareciera haber sido un descuido. Por ciertas cosas que va narrando, él habla de que en algún momento ella habló de alguna idea en relación al suicidio y que de ahí es de donde se encuentra la participación de ella en el accidente. Lo que me pareció muy importante es hablar de un deseo de muerte que le surge a uno, ¿sí? Inconsciente. Porque en todo lo que hay, digamos, que circula desde la psicología en relación al suicidio, tiene que ver con lo que la persona verbaliza o actos que lleva a cabo, pero no se habla de que puede haber un deseo inconsciente suicida. Eso es algo que toca Freud y que tiene que ver con la participación subjetiva, con la responsabilidad subjetiva, y que solamente se puede hablar de eso en el contexto, en el campo del psicoanálisis. Ahí tenemos, digamos, una clave de que si el deseo suicida es inconsciente, hay indudablemente que la participación de sugestión, ¿sí?, que puede introducir la inteligencia artificial por el aspecto de activar de una manera placentera el deseo inconsciente, ahí tiene participación. Sí. ¿Me explico? Sí. Ahora, de lo que nos tenemos que hacer cargo es que, pues, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, el inconsciente y lo inconsciente es una existencia que acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere, ¿sí? Esto se ha entreverado en la historia del psicoanálisis de muchísimas maneras, pero indudablemente que hay una sentencia de Jacques Lacan a la hora que desde el giro lingüístico él toma la responsabilidad de que el acto de lenguaje que tiene que ver con seres humanos que hablamos, ¿sí?, eso le da el estatus de ciencia, dado que la ciencia del lenguaje, ¿sí?, está considerada como ciencia. Entonces, como todo lo que acontece en la vida de los seres humanos es lenguaje, ¿cómo es posible que el psicoanálisis no sea reconocido como ciencia? Ese es el compromiso de Jacques Lacan.
¿sí? Y indudablemente que va haciendo todo un recorrido excelso. Realmente la obra de Lacan en esa línea es fuera de lo común, porque es el único trabajo de todos los que fueron posteriores a Freud que realmente apostó la razón y el sentido de su vida a que el psicoanálisis, por ser un acto de habla, por ser un acto de palabra, y que eso es la vida de los seres humanos, ¿sí? Indudablemente que tenía que tener ya, ¿sí? Por ese solo hecho de que vivimos en un ámbito de lenguaje, en un ámbito de palabra, ¿sí? Tenía que ser reconocido como ciencia. Entonces, bueno, en ese sentido, la obra y el esfuerzo de Lacan está reconocido en la actualidad internacionalmente. Entonces ahí no hay dudas, no hay dudas. Me explico, no hay tropezones. Ahora bien, no era el propósito del creador del psicoanálisis. A él se le impuso, como se le impone al artista, ¿sí? La creación. ¿Me explico? A ver, ¿quién podríamos pensar? Bueno, me gusta más, a ver, no, mejor no me meto en arenas movedizas, pero la creación de todos los genios de nuestra historia es algo que se impone al sujeto y que a veces andan locos buscando el medio por el cual todo este ímpetu, toda esta fuerza creadora necesita expresarse. Ahora, no son seres comunes, son seres que están fuera del estándar, ¿sí? De la gente común y corriente. Son genios, son creadores. Y bueno, no fue nunca el propósito de Freud que el psicoanálisis fuera una ciencia, sino que lo daba por hecho. Lo daba por hecho, ¿sí? Él decía, si la filogénesis me ampara en todo lo que yo veo como fundamento biológico de lo psíquico, pues buenas noches, ¿no? Sí. ¿Ya? Con eso es más que suficiente. Pero tenemos que hablar de que el psicoanálisis tocó una fibra sumamente delicada de los seres humanos, su narcisismo. Y entonces ahí, a darle que es mole de olla. Bueno, entonces volvamos, esto es nada más información para nuestro querido público, pero volvamos precisamente a que si se trata de un deseo inconsciente descubierto por Freud, ¿sí? Entonces la injerencia de la sugestión y de la inducción de la inteligencia artificial tiene cabida. Es decir, hay que ver de qué manera los creadores de esta herramienta de trabajo, ¿sí? Son capaces de no proporcionarle al ser humano una sugestión y sobre todo, digamos, un empuje a ese deseo inconsciente de suicidio. Entonces, a ver, explícanos todo lo que está ahí jugado. Entonces quedan claras las responsabilidades. La responsabilidad del sujeto, porque es el dueño del deseo inconsciente, y el estímulo, ¿sí? De la inteligencia artificial, por cómo está construida, y habrá que modificar eso, entonces favorece que ese deseo inconsciente se lleve a cabo. Después tendríamos que hablar de el psicoanálisis no evita, sino trata precisamente el deseo inconsciente de suicidio. Pero todas las psicologías del yo y todas las terapias del yo, pues no llegan a lo inconsciente y entonces pues también pueden ser favorecedoras. Una experiencia, digamos, terapéutica puede ser también favorecedora de que el suicidio se consuma. Entonces, ahí tendríamos que establecer diferencias entre la forma en que el sujeto se relaciona con la inteligencia artificial
es responsabilidad del sujeto. Claro. Y la forma en que la inteligencia artificial está favoreciendo precisamente eso es responsabilidad de los creadores de la inteligencia artificial. ¿Está claro? Sí. Muy bien, adelante. Sí, hablamos, doctora, en esta línea, qué es lo que ocurre actualmente, que son las propias personas las que programan la inteligencia artificial. Yo le puedo pedir que me hable de determinada manera, que me diga de determinada manera, que no me lleve la contraria, por ejemplo. Que no me critique. Que no me critique, que no me juzgue. Eso me pareció muy importante porque es en el nivel de sugestión lo que se puede despertar a partir de que nada me ponga un límite. Es decir, cuando nosotros interactuamos con otra persona, la otra persona lo que me dice, cómo me mira, sus gestos, la interacción que hay, tiene efectos en mí. Ay, sí, claro, por supuesto. Ajá. Pero cuando se trata de la inteligencia artificial, que yo la puedo programar para que no emita ningún juicio, es en qué estado se encuentra esa persona, que tiene que ver con la debilidad mental. Claro, que tiene que ver con la debilidad mental. Y lo que en ese estado, de una persona que se encuentra en ese estado, de no ejecutar tampoco sus propios juicios, lo que se puede despertar. Porque no hablamos de una persona que tenga alguna discapacidad. No. Decirle imbécil a una persona es tal vez un reconocimiento trascendente. Sí, porque es una verdad de puño. Sí, claro, porque habíamos partido de que la debilidad mental viene de un acto voluntario del sujeto de no usar sus capacidades. Bueno, eso lo tenemos que trabajar fuertemente, ¿sí? Mi colega acaba de tocar un punto muy importante. ¿En qué participa el ser humano para que la inteligencia artificial, ¿sí?, lo lleve precisamente a convicciones absolutamente fuera de lo normal? ¿Sí? Y es eso. Repítalo, sí, por favor. es la voluntad del acto voluntario de no usar sus capacidades. Y Fíjense que no, nomás. exacto, que no tiene que ver solamente con la inteligencia, sino es un acto voluntario de entregarse a no ejecutar nada que me lleve a demostrar lo capaz que yo puedo ser. Bueno, ahí está el apapacho y el arrullo a soy un imbécil, sí, quiero ser un idiota, solamente que no lo confieso. Ahora, ¿de dónde viene ese anhelo de no desarrollar mis capacidades? Eso será para otro programa. Bueno, pero continúe. Sí, doctora. Entonces, algo que hablábamos en el último programa era cómo actualmente se deposita toda la carga en la inteligencia artificial, que sí, por supuesto, la gente que lo programa tiene una responsabilidad, pero nadie toca la participación subjetiva, es decir, ¿para qué uso la inteligencia artificial? ¿Sí? ¿Y cuál es mi responsabilidad al usarla? Claro. La cuestión de la responsabilidad es difícil de dilucidar, ¿sí? Pero creo que ya había mencionado mi colega que hay definitivamente una posición subjetiva de yo no quiero usar mis capacidades. Eso también es una decisión mortal. ¿En qué sentido? Es una manera de cortarse el cerebro, sí. Sí, pensaba doctor justo Germán. que, vaya, cuando usted ha venido señalando la sugestión, me parece que también puede ser una salida fácil, muy del orden de las propuestas psicológicas, de considerar que en la sugestión no hay una intervención del sujeto, es decir, como una no participación, sino no, simplemente... al contrario. Sí, porque se toma como un fenómeno que se produce, es el fenómeno. No, pero lo que viene usted señalando me llevó a tomar en consideración, no, al contrario, es decir, ahí está
finamente entreverado lo más íntimo de un sujeto. Eso es muy bello lo que acaba de decir el doctor Germán López Díaz. Sí, es que es lo más íntimo a la hora de cómo decide él entregarse a la circunstancia, a la inteligencia, al fenómeno, a la propuesta. Tiene que ver con algo sumamente complejo de los seres humanos, que es no quiero que nada me cueste. ¿Sí? Y si para que nada me cueste me tengo que volver un imbécil, me vuelvo un imbécil. No hay problema. Hay que ver, digamos, eso, esta disposición de los seres humanos, porque bueno, yo he conocido a muchísima gente que se declaran depresivos y que empiezan a tomar antidepresivos cuando en realidad es una postura de yo, narcisista brutal, de yo no quiero hacer nada. A mí el mundo no me importa, a mí no me importa progresar, trabajar, producir dinero, relacionarme con los demás, no me importa, no quiero saber nada de eso, ¿sí? Que por ejemplo en la psiquiatría eso no se trabaja y tiene que ver con cosas muy complejas, que no es la depresión, no. El sujeto se presenta desanimado, sin ánimo de vida. Pero bueno, nada más, sí, nada más hasta ahí, ya eso es depresión. No, por favor. El ser humano es de una complejidad gigantesca, enorme, y eso es lo que le permite al psicoanalista no aburrirse nunca. Porque además cada caso, como en el análisis, es caso por caso. Entonces, no hay, digamos, una psique idéntica a otra psique, como tampoco encontramos que la sangre sea idéntica, ¿sí? Aunque sea, no hay AAA, ¿verdad? Sí, aunque fuera AAA, ¿sí? No es idéntica mi AAA a la AAA del otro. Nada más eso. Puede ser favorecedora, pero produce unos trastornos, una transfusión de sangre al organismo. Bueno, no saben, verdaderamente es una batalla de nuestro organismo para vencer el trastorno gravísimo que produce una transfusión de sangre. Salva la vida en algunas ocasiones, sobre todo en las operaciones mal hechas, en donde nuestro querido cirujano se la pasó bien, y después la coca que los activa y cosas que por supuesto ponen en peligro la vida de los pacientes, ¿no? Y hay que decirlo, es una costumbre muy frecuente entre los médicos, inclusive por la cantidad de trabajo que a veces tienen. Bueno, sí. Ahorita que estamos trabajando todo esto, sobre todo lo difícil de hablar como de la responsabilidad y de la participación del sujeto en el acto de un suicidio, me hacía pensar un trabajo que estuvimos haciendo al respecto del indicio. Del indicio. Entonces, justamente ahorita lo que estaba pensando es cómo el que uno establezca y se entregue al dispositivo de la inteligencia artificial y pueda favorecer la decisión de mi suicidio, también nos damos cuenta que no es gratis que escoja exactamente la relación con la inteligencia artificial, independientemente de todos los estímulos que pudiera tener alrededor, porque si hay... todo lo que tiene un suicida, todo lo que tiene a su alrededor, ¿sí?, lo desprecia. Es, por ejemplo, de lo que no nos hacemos cargo del sujeto suicida. ¿De qué? De la agresividad brutal que tiene contra el mundo, principalmente sus progenitores. Porque nada más imagínense que el deseo, el anhelo de cualquier hijo de una pareja, sea hijo único o sea hijo múltiple, sí, porque hay hijos múltiples, ¿sí? No importa, la demanda es ser único
Y tú tienes la obligación, papá y mamá, de que yo sea el rey o la reina en su vida. Todo para mí. Y los chicos, sobre todo los bebés, son insaciables. Sí. ¿Sí? El bebé, aunque esté bien comido, muchas ocasiones en su proceso, digamos, de desarrollo, le vienen incomodidades, sobre todo digestivas, ¿sí? Que les duele, que los altera, y bueno, los gritos son de muerte, ¿sí? Sí. Ahora, el bebé tiene razón, hay que gritar así para que la otra, se mueva. sí, despierte Sí. y se active, ¿no? Sí. Pero aquí están todos esos factores que no se toman en consideración en relación al suicida. El suicida definitivamente es un agresor de un nivel pero impensable. Sí, lo vemos en la fabricación del escenario, doctor. Ah. Por mucho estímulo que te dé la inteligencia artificial, de mira, puedes hacerlo por aquí, te brincas por acá, te cuelgas de aquel lado, por mucho, el escenario es una creación propia de toda la agresión acumulada que el otro va a recibir como algo que lo marca para siempre. Por Sí. eso el suicida siempre controla todo, justamente el escenario, porque no es algo que hoy se me ocurrió, no. Tiene toda una preparación de todo aquello Que es su venganza. que él va a manifestar de esa forma su venganza, su agresividad hacia los padres, hacia todo el Principalmente es mundo. hacia los padres. Es así un mensaje hacia los padres. Pienso en uno de los primeros casos que se da antes de toda esta etapa de la inteligencia artificial. Es muy sonado que con uno de esos asistentes de voz, un chico preguntó cuál era la mejor manera de quitarse la vida. Ajá. Fue muy sonado porque automáticamente todo el mundo brincó a decir, bueno, este asistente de voz le proporciona las opciones, contestando su pregunta detalladamente de qué efectos podrían tener en su cuerpo. Entonces, todo el mundo ahí saltó a acusar a la compañía diciendo que por qué no tenían un filtro que censurara ese tipo de preguntas, por qué lo había llevado a responderle. Yo creo que hablando de esa cuestión del escenario... Pero a ver, ahí deténgase, colega. Sí. Es decir, si él le pregunta cuáles son las que... La mejor manera de quitarse la vida. Ok. Y la máquina le contesta a darle una información de las sensaciones en el cuerpo. De por qué es que, por ejemplo, ahorcarse sería una muerte rápida, por la falta de oxígeno, el efecto que tendría en su cerebro, por qué fallecería de una manera más efectiva. Lo que quiero aclarar es algo. Bueno, la inteligencia le proporciona qué sensaciones va a tener. Eso es erótico. Eso definitivamente es erótico. Porque es llevarlo a una experiencia de placer erótico con su suicidio. ¿Sí me explico? Sí. Sí. Es decir, ¿cuál es la sensación que voy a tener si me meto en una tina de agua caliente, cálida, hermosa, ¿sí? Me tomo el vino, me pongo la música, las velitas, bueno, eso sería un estatus social, un estatus socioeconómico. Sí, pero bueno, pensemos en ese escenario. Y me corto las venas y el sangrado, digamos, no lo percibo porque están dentro, mis brazos están dentro del agua caliente y va siendo un adormecimiento lento hasta que definitivamente el corazón se para. Eso es todo, ¿sí? Pero eran las sensaciones. No creo. No era la sensación, era más bien por qué sería una muerte más efectiva, biológicamente hablando, que... Bueno, pero qué curioso Sí. que una muerte más efectiva en cuanto a qué, en cuanto a la rapidez de morirse Sí, o al placer, digamos, de cómo morirse, porque también digo, cuando se tragan no sé cuántas pastillas y alcohol, ¿para qué es? Pues para quedar profundamente noqueado y no darme cuenta que voy a pasar de la vida a la muerte. Eso es de lo que no quiero yo darme cuenta.
Entonces esto es como muy delicado, ¿me explico? Claro. Porque la pregunta es malosa, la pregunta es mórbida. Ajá. ¿Qué es lo que creo que se pierde en este discurso social cuando es apuntar al decir, bueno, ¿por qué la compañía, por qué su asistente de voz le proporciona estas opciones en vez de proporcionarle la ayuda necesaria? Porque es una máquina estúpida. Sí. Sí, porque no es humano. Porque no es humano. Es el porque humano el que no, moraliza porque la no puede pregunta. tener, digamos, un refinamiento de pensamiento. La máquina no piensa. No. ¿Sí? Un refinamiento de pensamiento de, bueno, ¿a dónde me está queriendo Exacto, llevar? sí. Eso lo detecta un ser humano, Sí, pero sí. no una máquina. Es lo mismo que preguntar qué planta se da en este ecosistema y qué otra planta se da. Le va a arrojar información, Y nada más. nada Sí. más. ¿Cómo es mejor, digamos, hacer que mi vecino odioso se muera? ¿Qué planta le debo de regalar? Una carnívora. De hecho, ahora que lo comenta, la siguiente polémica que estuvo casi a la par de eso fue alguien que preguntó ¿cuál sería el mejor lugar para esconder un cuerpo? Y ¿Para nuevamente, esconder el cuerpo? un cuerpo ¿Cuál de- sería para cometer un asesinato Sí, más o menos. Sí. y que no se localice el cadáver? Así es, esa fue la... Pero, doctora, usted hace un discernimiento. Las preguntas que hacen es así: De ¿cuál es concretas. el mejor lugar para esconder un cuerpo? Y la inteligencia artificial tiene que contestar eso. Sí. Es posible de que lo conteste porque no hace el discernimiento que usted está haciendo ahorita. Que Sí, no, pregunta. simplemente, Sí. a ver, chiquito, ¿qué Sí, te traes? Exacto, exacto. Por bien, mientras que la máquina pudiera decir, no, a ver, a mí no me enredes. Ajá. Primero ¿Cuál dime, es tu intención? de qué color son tus pestañas, porque, Sí. no, así como así, claro. Sí, No, porque lo primero no hay que- un discernimiento. O sea, la máquina jamás va a decirle de cómo es tu casa para ver cuál sería el mejor lugar. O no necesariamente, sino tienes un bosque ahí cerca. Exacto. ¿Por dónde estás vives? ubicado? Sí, no. En fin, etcétera. Sí, no. Bueno, lo que sí es sumamente riesgoso es eso, que las preguntas pueden ser en función de recibir una información para un crimen perfecto. Si a eso se dedica la inteligencia artificial, pues es posible que se lo indique. ¿Por qué? Porque la máquina lo único que tiene que hacer es buscar la información para obtener la respuesta a lo que se le demanda. Ujú. Sí. Bueno, si usted trae algo, no, es lo que ahorita quiera me conmigo, con el doctor. No, es que ahorita me hizo pensar Sí. en esta sugestión y de los crímenes, cómo hay gente que lee un libro y le fascina cómo escribe ese asesinato, por ejemplo, y la persona que está fascinada con esa historia la repite y busca toda esa situación, todo ese escenario para llevarlo a cabo. Entonces la sugestión no nada más es con la inteligencia artificial, Bueno, se las viene novelas. haciendo con las novelas, por Las ejemplo, novelas policíacas. policíacas, en donde están fascinados con cómo se lleva a cabo el asesinato, el crimen. Ahora, siempre Pero- en las novelas hay una cosa, doctor, que sí hay que apuntar. La experiencia del ser humano con la novela, Sí. nunca, psíquicamente hablando, emocionalmente hablando, nunca es la misma relación que pidiendo una información a la máquina. No. El sujeto ahí está colocado de una manera radicalmente distinta al gusto, al placer que él se proporciona en una experiencia divisoria, que es el que lee lo que el otro escribió. De alguna manera, con la novela, el sujeto tiene una relación con el escritor. Sí, Aquí no, aquí es una máquina. es una máquina. Es una máquina, porque la novela tiene un autor, y un autor no es una máquina, es un ser humano. Ser humano. Y además puede ser prestigiadísimo, No. premio Nobel en literatura, en fin, no, son otras las relaciones con las novelas policíacas. Sí. Pero si lo lleva a cabo, falla.
Sí, exactamente. Sí, no puede ser que salga el crimen perfecto. No, Sí. para nada. Entonces yo lo que Sí. encontré, Sí, por qué los jóvenes acceden a hacer estas preguntas cuando algo les pasa, ¿no? Ahorita no recuerdo alguna pregunta porque las preguntas son muy concretas. Entonces, ¿por qué mi pregunta era, ¿por qué los jóvenes acuden como una guía emocional a la inteligencia artificial? por flojos. Exacto. Yo contesto, por flojos. Pero la flojera, ¿sí? Tiene una satisfacción psíquica enorme. Ser flojo, ¿sí? Bueno, es verdaderamente el mundo me vale nada, ¿sí? Y entonces yo me abandono a ser verdaderamente un ser inclusive inmundo, porque viven de una manera sucia, ¿sí? Porque el flojo lo que menos va a querer es hacer limpieza. No, hombre. No. Y entonces ya Y entonces, sí, ya, doctora, ya no me puedo leer ni ¿cómo que no? definición. No, ¿cómo que no? Arránquese y si no, arráncame la vida. Órale. Exactamente, Sí. por esa inmediatez que le proporciona las respuestas, la accesibilidad y disponibilidad a la hora que quieren, a las 3, a las 4. Estaba leyendo en algún artículo que Sí. a qué horas, por ejemplo, ahora que los jóvenes o los seres humanos ya no duermen sus 8 horas seguidas, entonces si acceden a las 3 de la mañana y le preguntan ahí a la guía lo que ellos creen que están en esa disposición, pues ahí. No, le pero preguntan. vean qué padre la idea, ¿no? Sí. En lugar de hablarle al psiquiatra que no está a esa hora disponible, a la psicóloga o psicólogo que no está en esas horas disponible, al teléfono descompuesto que Ajá. tenía la Cruz Roja o no sé quién, Ah, dice, sí, que ¡ay, me muero, me mato, me auxilio! Y el otro tenía que, ahí sí había personal que cubría las horas de la madrugada. ¿Me explico? Bueno, yo ya no sé si ese servicio sigue existiendo. sí, Locatel, sí. doctora. Ah, Locatel, bueno, ok. El 911, ¿no? También. También. Bueno. También está. También. Sí, no, pero el tener a una máquina a mi disposición que en cuanto me estiro, a ver, clic, oye tú, Sí, doctora. y la otra le contesta, pregunta maravillosa. Qué gran pregunta. Exacto, pregunta maravillosa. Sin barreras económicas. Entonces, por eso es que lo consultan inmediatamente los jóvenes. Bueno, pero hay una situación de los jóvenes actuales, ¿sí? En donde definitivamente, miren, hay cosas que tenemos que nombrar de cómo se vino a hacer el programa de aplastar a la juventud en todo el mundo, para que la juventud ya no fuera, ¿sí?, una punta de lanza en cuanto a los cuestionamientos políticos. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Lo que se logró aquí, si se acuerdan, cuando el acontecimiento de la matanza de estudiantes Tlatelolco. de Tlatelolco, ¿sí? ¿Por qué ya no se ha vuelto a dar una expresión popular de ese ánimo? Sí. Porque lograron Aplastarlos. aplastarlos. Sí. ¿Me explico? Uy, sí. ¿Y cómo? Pues con la droga. Ujú. Con la droga. Vuélvete drogadicto y verás que eres feliz. Ujú. Ujú. Y ahora, con esa conducta, digamos, hacia las tensiones o las ansiedades que anteriormente se reunían los jóvenes, protestaban, hacían movilizaciones, no, pues ahora está una droga peor, ¿no? Que es el fentanilo. fentanilo. Sí, eso sí es, muérete. Bien, ¿qué más? Ausencia de juicio. ¿Cómo? Ausencia de juicio. Ausencia de juicio. Ajá. Con que ser muy confidencial. Bueno, dije confidencial. O sea, ¿dónde estás
metiendo tus datos pues ahí a la inteligencia No, artificial. pero eso que son están- valores Ajá. que están ¿Qué? evaluando lo que sucede, que a quién. Sí, es que, ¿por qué los jóvenes? Que Ok. ¿por qué los jóvenes acceden a buscar una guía emocional en la inteligencia artificial? Porque es estúpida. Ajá. Es que sí, es que es estúpida, porque si yo la puedo manejar a según Ah, según como quiero. por las preguntas, Ajá. pues me la mareo. Si yo quiero hacer un juego obsceno con la inteligencia artificial, pues lo puedo hacer, está a mi merced de cómo le planteé yo, empezando por, ay, qué hermoso contar contigo. ¡Ah! ¡Qué divinidad! Gracias, inteligencia. Bueno, no, IA, más cercana, ¿sí? Pues también me la puedo También. masticar bien a gusto. Ujú. Sí, sí. Entonces, Pero creo que lo ¿Qué? que usted trae es más bien los efectos porque los psíquicos en los sujetos, ¿no? Falta de juicio. Falta Nada más de juicio. imagínense. Hay una manera de ser idiota ahora en 24 horas. Consulte, jóvenes, IA. de la IA. Sí, ahora que hablaba de la juventud y Sí. la droga, pues pensé como ahora puede ser la inteligencia artificial, porque estaba encontrando que de estos asistentes virtuales, algo que se busca es que ya no tengan respuestas, ay, ¿cómo lo nombraban? Bueno, Pregúntale a la pasadas. doctora, porque yo en mis pasiones la atropello y ella como es lenta, no de lento aprendizaje, no, pero es lenta porque tiene que ver, Leer, no, y no, tiene, porque si no, luego ve y hace visco, Se me mueve la letra. porque se le mueven las letras. Ok, entonces, Ahí están todos los efectos. no, pero es muy valioso el trabajo de la doctora. Lo que pasa es que la situación del tenor afectivo aquí, pues es de mucha vivacidad, de Sí. mucha rapidez, Sí. de mucho juego, de mucho divertimento también, porque lo que menos nosotros queremos es que el público acabe de deprimirse con tantas noticias falsas, unas, ¿sí? Y con tantas noticias verdaderas, en donde definitivamente el sufrimiento en los otros países en que están en guerra, los otros países en donde el hambre nunca se resolvió, en fin, tanto sufrimiento que hay en el globo terráqueo. Entonces, bueno, no sería conveniente, por lo menos es lo que hemos pensado mis colegas y yo, que los programas fomenten más, ¿sí?, esa posibilidad de pasarles un saber, una información, un trabajo, ¿sí?, para que terminen verdaderamente en la olla, ¿no? Bien, no sé, ¿cómo andamos de participación, colega? No hay. Todavía no tenemos No participación. tenemos. Adelante, doctor, entonces sí. adelante. Es su momento. Es mi momento. Desquítese. Es mi momento. Exacto. Entonces, por ejemplo, si los jóvenes acceden a buscar una atención para su salud mental, no les interesa. Luego ¿Cómo? A ver, un poco más claro, doctora. Que los jóvenes en la actualidad en los jóvenes en la actualidad sí no acceden no a buscar- acceden a buscar un acceso a su salud mental. No, ¿A qué? ahí yo difiero. Creo que los jóvenes sí están en esa disposición, pero la cuestión Ajá, económica... por eso decía las barreras económicas ahora sí. de los Adelante. jóvenes, ¿no? Órale. Ajá. Pero no es por Entonces, pereza, no es por flojera, no es por indiferencia, es porque con lo primero que se tienen que encontrar pero si yo ya puedo tener un asistente que no me cuesta, pues uso la IA porque es una asistente psicológica que no me cuesta. Sí, sí. En cambio, a cualquier otro que me dirija yo, bueno, pues hay inclusive costos en dólares. sí. La sesión se cobra en dólares. Y bueno, también Es el primer impedimento para ajá, los jóvenes, para los el jóvenes. dinero. Por ejemplo, también ¿cómo se llama?
la Aquí universidad. en su nota. Aquí en la universidad Ajá. hay atención clínica para los jóvenes, bueno, para los estudiantes de la Ajá. Universidad Autónoma de México. Pero también hay, me faltó investigar, doctora, porque en el periodo de López Obrador se creó un instituto para la atención emocional. Bueno, de eso yo no estoy enterada, no la puedo respaldar, pero creo que si van los jóvenes y nos están oyendo en este momento a buscar que sea gratuita la atención psíquica, háganlo, Sí. háganlo, pero no se consuelen, digamos, con la facilidad o la cercanía que puede ser conectarse con la IA. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Ya son las 2. Ya ¿Cómo? son las 2 Las con dos. Son 3 las 2. minutos, sí. Bueno, pues dejamos por ahora aquí, ¿sí? Y continuaremos con la participación del sujeto que se suicida, ¿sí? Es un acto subjetivo que tenemos que introducir como un acto de gran valor, como son todos los actos de los seres humanos que habitamos este planeta. No hay un solo acto que no sea trascendente. Ujú.